Wow, qué momento que estamos viviendo. Se viene un cambio en el paradigma del ecosistema de Apple para los que somos creadores de contenidos. Las Vision Pro presentan esta nueva computación espacial, que es como la ha nombrado Apple. Pero bueno, tenemos que generar contenidos, crear interacciones y pensar como una nueva oportunidad, un nuevo medio donde podemos comunicar. Pero para eso, primero tenemos que comprenderlo completo. Así que no te pierdas este análisis a fondo de lo que representa para los creadores de contenidos la Vision Pro en tu canal preferido del universo Apple en habla hispana, La Manzana Mordida. Comencemos. Bueno, tenemos que comprender primero el contexto global. Existen un montón de alternativas de competidores que están trabajando en la misma industria. Podríamos llamarlo gafas de realidad virtual / realidad aumentada, aunque no necesariamente. Entre ellas MetaQuest y muchas de las que se presentan, las plataformas de PlayStation que se presentan dentro de la industria, bueno, requieren la creación de contenidos. Es evidente que si te vas a comprar un hardware, lo que querés es disfrutar de buenos juegos, de buenas películas y de buenas atracciones que hagan que te merezca la pena invertir en esa tecnología. Es evidente pensar que todos los creadores de contenidos lo vemos como una nueva oportunidad, como una nueva plataforma donde podemos empezar a trabajar para poder distribuir este tipo de desarrollos acorde a las características que se presentan. Y para eso, y en este análisis, vamos a analizar todas las alternativas que existen, que las vamos a circunscribir en 5 concretamente en este análisis. Comenzando por la número 1, evidentemente los contenidos planos, los contenidos clásicos, los que ya tenemos, porque al lanzar una nueva plataforma al mercado, lo que querés es que se puedan consumir los contenidos que tenés actualmente. Recuerdo cuando oportunamente, para los que creábamos contenidos en 1080, el migrar a 4K era como una condición sine qua non para que cuando los usuarios eran presentados con nuestros videos digan: mira, está en 4K, prefiero pinchar en ese clip. Evidentemente ahora va a suceder lo mismo. Apple lo que ha pensado es un entorno espacial donde vos podés colgar distintos contenidos planos y distribuirlos en el espacio de tu habitación, ya sea en el living, en el dormitorio, en cualquier lugar, e ir disfrutándolos. Pero esos contenidos van a permanecer en el estado en que se encuentran, es decir, van a ser planos, no ganando ni una mayor profundidad ni generando una expansión de los recursos técnicos que tienen las gafas. Ese tipo de contenidos eventualmente en la oferta van a hacer que muchos usuarios, si existiera la oportunidad de ver el mismo contenido de una manera o de una manera mejorada, probablemente elijan la manera mejorada. Por eso justifica su inversión en las gafas. La segunda área es clara, son las apps, el entorno de desarrollo que le permite a todo creador de software, de aplicaciones y de, por qué no decirlo, experiencias inmersivas de realidad aumentada puedan crecer. A ver, las demos que vimos fueron sorprendentes, pero evidentemente el kit de desarrolladores y el uso de las APIs con todos los sensores y con toda la potencia desencadenada tiene que pensar que la lógica de que tenga un procesador M2 es que en esta área en particular, que es el desarrollo de las apps y de las experiencias, pueda hacerlo más creíble y más inmersiva. En mi opinión, cuando vimos la demo de Disney con una interacción en la mesa y con una interacción en un entorno francamente sorprendente, me pareció que era el motivo por el cual muchas personas decidirán comprar estas gafas. Es solamente por la experiencia, por vivir algo totalmente distinto. Las gafas también presentan una oportunidad para crear aplicaciones totalmente separadas del concepto plano y bidimensional que nos entrega una pantalla. Al salir y estar en este espacio inmersivo, por eso Apple lo llama computación espacial, tendría sentido el desarrollo. Por lo tanto, la segunda área la dejamos específicamente para las aplicaciones y los kits de desarrollo. Muy interesante las Vision Pro, pero debo interrumpirte para contarte que tenemos la Manzana Mordida Plus. Podés participar de sorteos increíbles. Este mes un sorteo doble. El último Apple TV, el mejor, el que trae puerto Ethernet, y un Apple Watch SE de última generación. Ambos, doble sorteo este mes, al igual que nuestro podcast semanal, un grupo de Telegram para todas tus dudas y los mejores cursos en este momento Final Cut Pro para iPad, no te los pierdas. Y como te decía, los mejores sorteos. Así que continuamos analizando cómo crear contenido para las Vision Pro.
La tercera es muy atractiva, realidad virtual con contenidos inmersivos en 360 grados. ¿Por qué es atractiva? Porque la podemos hacer todos. Como ya conocen, mi experiencia en videos de 360 grados me remonta a varios años atrás, donde los primeros contenidos eran francamente interesantes. Esta cámara es una Insta360 X3. Es una cámara que posee dos lentes, cada una de 180 grados, lo cual te permite grabar una esfera de 360 grados compuesta por cada una de estas dos. En este caso 5.7K te dan una experiencia inmersiva. La lógica de mucho creador de contenido que está pensando en espacios bidimensionales como tu pantalla o tu móvil, trabajamos directamente haciendo algo que se llama reframing. Pero vos pensá esto, si yo utilizando esta cámara o por ejemplo esta que estás viendo ahora, que es un Insta360 con doble sensor de 1 pulgada para tener mayor calidad, los tours, los viajes, las experiencias inmersivas, pero vayamos un poco más, la grabación en combinación de las imágenes con sonido espacial te permite disfrutar de un espectáculo, de un recital, de un show, de evidentemente un museo, pero eso nos lleva a la cuarta área, que es el FPV, las experiencias inmersivas o FPV. Todo lo que es First Person View, podrías vivir un paseo. Por ejemplo, lo he hecho recientemente con viajes a cataratas, lo hice con este viaje por el glaciar en el cual los llevo a recorrer y ustedes pueden elegir qué parte del glaciar visitan. O incluso en mi último viaje al fin del mundo, a Ushuaia, donde pudimos ver cómo los contenidos de 360 en un viaje para un trencito que iba recorriendo un camino increíble, ustedes pueden elegir qué parte quieren ver, si quieren ver para afuera, si quieren ver para adentro, y simplemente con sus cascos, con los Apple Vision Pro, pero también con el resto de la competencia, simplemente moviéndote podés tener esa experiencia inmersiva, que puede ser o pasiva, en la cual estás en un lugar quieto, o recorriendo. A ver, en mi opinión, muchas empresas en lo que fue realidad virtual te mostraban exclusivamente lo que se llaman montañas rusas, los roller coasters. El problema con eso es que mucha gente se asusta o que le produce vértigo. Vuelos, viajes, experiencias que luego las asustan. Y a mí me parece que para la gran mayoría de las personas ir a ver un teatro, visitar el espacio, una época jurásica, el fondo del mar, cualquiera de esas experiencias pueden comportarse muy bien, pero existe una quinta posibilidad que Apple presentó y que tiene sus ventajas y desventajas. Si lo analizamos desde el punto de vista de lo atractivo, la estereografía es increíble. Cuando Apple lo presentó, lo dijo de una manera que en principio sonaba muy lógica, pero en una segunda lectura no tiene ningún sentido. Las gafas tienen la posibilidad de grabar, evidentemente si la calidad es alta, como mínimo en 4K por cámara, como mínimo a 60 FPS por la tasa de refresco de los cascos, tendrías la posibilidad de grabar una cámara para cada ojo. Al combinar esas cámaras y por distancia ocular, las imágenes se componen en 3 dimensiones, como la vida misma. Si tenés la posibilidad de ver con tus dos ojos con la misma calidad, vas a poder disfrutar de contenidos tridimensionales. Pero esos contenidos tridimensionales requieren tecnología específica. Y Apple lo dice como revivir las experiencias, mostrando un video en el que están sus hijas en un cumpleaños y la persona se pone el casco completo, las Vision Pro, y está, en vez de disfrutando de la fiesta, la gente la ve a partir de la proyección de su propia cara en las gafas, o sea, en una pantalla. Se pierde toda la fiesta. Sin embargo, para todos nuestros amigos de la manzana mordida les trajimos el primer producto, que es este, es el primer producto, hay varios, pero este es el primer producto consumer. Se combina de 2 partes, este es un visor que hay que entender que si bien está en baja resolución te permite tener esta cámara que posee 2 grandes beneficios. Por un lado tiene las 2 lentes, graba estereografía y tiene mucha más lógica que estés grabando de esta manera o poniendo la cámara. Supongamos que yo quiero crear contenidos. La lógica es que si los quiero crear en 360 grados, ponga la Insta360 o cualquier cámara de 360 y esté hablando. No ponga el casco o no ponga el elemento. Lo mismo con la estereografía. Pensá que si la estereografía y el casco se destraban con mi retina,
o le tendría que pedir a una persona que se ponga el casco, que se ponga las Vision Pro, las gafas, y que me empiece a grabar y yo no tengo ninguna posibilidad de verme para hacer un video sobre, por ejemplo, la manzana mordida para que lo veas en estereografía. No tiene ninguna lógica. Imagínate que no voy a ir a grabar con los cascos puestos al medio de un paseo o en el Louvre o por la calle. O sea, si es acá en Sudamérica es altamente probable que hasta me lo roben, pero tiene mucho más lógica ir con una camarita portátil que tiene cada una de las lentes 4K 60 fps y que pueda grabar en 3D. Esa grabación se compone exactamente igual que tus ojos. Esta lente y esta cámara graba para tu ojo derecho, esta lente y esta parte de la cámara graba para tu ojo izquierdo y luego se compone la imagen en las gafas. Esta tecnología probablemente represente el futuro y este tipo de cámaras posiblemente lo que presenten es un universo de oportunidades a los creadores de contenidos. Tenemos que empezar a pensar cómo desarrollar estas nuevas herramientas en este creciente mercado. Pensá que hace años nadie tenía en cuenta la creación de contenidos verticales para móviles, pero luego salió TikTok y empezaron a popularizarse y hoy muchas personas ya no graban los videos así, sino que los graban verticales. Lo mismo va a suceder. Ahora no hay un gran mercado. Apple está llegando tarde y el resto de la industria no ha logrado gran cantidad de tráfico porque ya existe esta tecnología, tanto para grabar en 3D. Esta cámara concretamente se llama QCam Ego, es de una de las compañías que hace 3D también y 360, pero es una cámara que cuesta debajo de los 600 euros. Es una cámara a un precio razonable, cuya huella es muy baja para cuando la llevas y que tiene un beneficio que en mi opinión es muy útil. Trae un espejo para grabar solo en modo selfie en 3D y un visualizador que es magnético que te permite recibir la experiencia. Si bien está en baja, por lo menos te permite saber si el 3D fue bien construido y es agradable. Y creo que ese probablemente sea el futuro de la creación de contenidos para las Vision Pro. Pero poneme en los comentarios qué opinás, cuál es tu visión y evidentemente si este video te ha gustado podrías regalarnos un like, considerar suscribirte y ser parte de nuestra comunidad La Manzana Mordida Plus. Tenemos sorteos este mes doble, sorteamos el último Apple TV, el mejor, el que tiene puerto Ethernet para que consuma los mejores contenidos, un Watch SE, o sea, doble posibilidad de ganar tenés y además tenemos cursos, un grupo de Telegram, un podcast semanal exclusivo para nuestros VIPs. Toda la información en la caja de descripción y no te pierdas este sorteo doble, el doble de posibilidades de ganar este mes y prepárense porque el mes que viene, evidentemente septiembre nos traerá, bueno, sorteos de iPhone. Se viene el iPhone 15, lo sortearemos aquí. Así que solo me queda despedirme, como ya saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Hasta próximos episodios.